de paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Con ustedes, el animador de vida, Juan José Vargas Fallas. Amigos y amigas, estamos nuevamente en este mes de diciembre con Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, al cual le agradecemos muchísimo el tiempo que ha sacado, que nos haya recibido en su hogar y sobre todo que haya dedicado estos programas de estos meses atrás para compartirlo con nosotros. Monseñor, ¿cómo está? Muy bien, y con mucho gusto aquí a la orden, siempre muy contento de compartir. Hemos llegado a este mes, un mes muy lindo, un mes en donde tenemos que dejarnos invadir por el amor, por el nacimiento de Jesús, Jesús que viene a amarnos, a darnos misericordia. Entonces he dejado para último este tema, la lucha contra el mal. Porque yo siento que en diciembre como que hay un espíritu diferente, como que la gente quiere perdonarse, amarse. ¿Qué es el mal desde la perspectiva cristiana? Sí, es complejo, pero yo siento que no deberíamos tampoco enredarnos. Entendamos el mal así en general como toda aquella realidad, situación o persona que se opone directamente al plan de Dios, que contradice la salvación y el amor que Dios nos ha ofrecido. Eso es el mal, y evidentemente el mal se reviste concretamente ya a nivel personal y social, porque es una doble dimensión, se reviste del pecado. O sea, el pecado es el efecto, el fruto del mal, pecado de tal, pecado de cual, como quiera llamarse, pero es una expresión y es un fruto del mal que se opone al plan de Dios, que es amor, que es bien, que es salvación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos discernir cuando algo es una tentación o es una prueba? Es muy importante eso. Bueno, vayámonos al ejemplo de Jesús, ¿no? La tentación es, por decirlo así en sencillo, la inclinación que todos tenemos al mal, a caer en el pecado. El Hijo de Dios y los evangelios sinópticos, los tres lo dicen clarísimamente, Jesús pasó por la experiencia de la tentación y venció la tentación. Entonces la tentación es una inclinación, insisto, al mal, no pecado. Jesús venció la tentación, fue tentado, y si Jesús hubiera caído en la tentación, hubiera pecado y no hubiera sido el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces la tentación es toda la inclinación que tenemos al mal y que podemos luchar contra la tentación, vencer la tentación. San Agustín tiene textos bellísimos acerca de la tentación, ¿verdad? En este sentido, cómo la tentación nos hace crecer en la vida cristiana. Pero también la vida cristiana tiene situaciones de prueba, y lo hablábamos en uno de los programas. La prueba de la persecución, la prueba de la incomprensión, la prueba del dolor, la prueba de la enfermedad. Son situaciones que no son tentación, como lo acabo de explicar, pero que son situaciones que son parte de la vida, que ponen, valga la redundancia, a prueba nuestra fe. A ver cómo yo puedo, a través de aquella prueba, de aquella situación difícil, de aquel trance quizá doloroso, difícil, insisto, yo puedo más bien alimentar y hacer madurar más mi fe. Y así es, así debemos incluso asumir la experiencia del mal como una prueba para crecer en el bien, para crecer en el amor de Dios, y que me ayude a mí a madurar en la fe. Yo he sentido como que el mal es como expansivo, y entonces lo que trata es de tomarme, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo perdono, en la medida en que yo me niego a seguir ese mal, es precisamente cuando se da el momento de mi unión más con Dios, ¿verdad? Como Jesús en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, imagínense. Entonces, ¿cómo actúa el mal, Monseñor, en estructuras sociales o culturales? De hecho actúa, ¿verdad? Y ahora lo decíamos de alguna manera, el pecado tiene una doble dimensión, fundamentalmente. Ajá. Una dimensión personal y una dimensión social, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, a San Pablo con toda la teología del cuerpo de la iglesia, el cuerpo tiene distintas partes, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano. Y yo no puedo decir, solo me duele la cabeza, o solo me afecta la cabeza, solo me afecta un brazo. No, afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? Y así ocurre en la iglesia, y así ocurre en la sociedad. Pero
las estructuras en sí mismas, esto es importante, las estructuras en sí mismas no son buenas ni malas, depende del ser humano, que las pueda hacer buenas o las pueda hacer malas. Ahí es donde se habla del pecado social estructural, ¿verdad? Cuando ya, digamos, lamentablemente el pecado, como usted lo explicaba, va tomando espacio, va tomando ya las personas, ¿verdad? Que ya se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la dimensión social y de la dimensión corporativa en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y lamentablemente, entonces se extiende el mal en ese sentido, pero no por culpa de la estructura, sino del ser humano, ¿verdad? Que vicia, que enferma la estructura. Y hay estructuras que pueden llegar al traste, porque el ser humano, lamentablemente, las maleó, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, es importante más bien, desde un punto de vista positivo, permear las estructuras de los verdaderos valores para que cumplan los fines nobles que puedan tener una estructura, una organización, una asociación, un grupo social, un partido político, como hablamos de los políticos, una comunidad cristiana parroquial, un grupo apostólico, la familia, como la primera iglesia, como la sociedad, la célula fundamental de la sociedad. Entonces, depende de nosotros, los seres humanos, y más aún los cristianos, ¿verdad?, de inyectar a las estructuras esos verdaderos valores para que funcionen para bien, ¿verdad? Y si no lo hacemos, la estructura puede dar al traste, como hemos dicho, y se pierde su sentido. Monseñor, habla la palabra de que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, el pecado original. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, viene esto. Qué tremendo es cuando nosotros como seres humanos, con ese libre albedrío que nos dio Dios, decidimos ser parte del mal, porque de ahí las estructuras criminales que hay hoy en día son tremendas, ¿verdad? O sea, hasta están más organizadas que, dice que las fuerzas del bien, ¿verdad? Entonces, ante este panorama, hay mucha gente que dice, no, hombre, ¿cómo voy a creer yo en Dios? Si dejan niños muertos de hambre, ¿cómo creer yo en Dios si hay guerras? ¿Cómo creer yo si hay terremotos? ¿Va? ¿Qué hacer cuando una persona siente que ya perdió su fe? Bueno, hay que acompañarla. Hay que apoyarla con el testimonio. Hay que predicarle también. Hay que enseñarle la verdad. Es decir, ¿cómo van a creer, dice Pablo, ¿verdad?, si no se les anuncia? La evangelización, la catequesis, la formación cristiana, pero sobre todo el contacto personal. Y en esto es muy importante señalarlo. Lamentablemente vivimos en una sociedad en que hay mucho desencanto, en que hay mucho pesimismo, en que hay mucho derrotismo, y nosotros los cristianos tenemos que llevar ahí una bandera indiscutible de la esperanza. Y yo lo diría así muy sencillo: no le echemos la culpa a Dios de tantas cosas, no le echemos la culpa a Dios, asumamos nuestra propia responsabilidad. ¿Por qué los niños tienen, usted lo decía, hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay situaciones contrastantes? Porque los seres humanos, cuando perdemos la perspectiva, cuando perdemos los valores, cuando perdemos la recta conciencia, cuando perdemos el sentido del pecado, ¿verdad?, cuando perdemos la dimensión de que el mal existe y el mal actúa, y lo que es peor, voy al extremo, cuando el ser humano conscientemente pacta con el mal, ahí está el problema. Pero es lo que he dicho, entonces, el ser humano, la persona, es decir, aquí no es culpa de Dios. Es cierto, hemos nacido todos con el pecado original, esa inclinación al mal, como le vimos anteriormente, pero el ser humano, y más el creyente, la persona de fe, tiene un potencial enorme de bien que puede transformar el mundo. Monseñor, para finalizar este programa, recordamos las palabras: y la luz vino al mundo, ¿eh?, y el mundo no la reconoció. No la reconoció. Para eso nace el Hijo de Dios. Dejémonos iluminar por Dios. Abramos nuestro corazón al amor de Dios. Jesús viene para amarnos y para salvarnos, para decirnos gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Ese es el mensaje que puede cambiar el corazón del hombre, que puede cambiar el mundo, que puede cambiar la historia. Y la Navidad es la manifestación del amor de Dios en nuestra carne, que viene a decirnos, te amo, quiero salvarte, quiero cambiar tu vida. Aprovechemos, aceptemos la oportunidad.
No dejemos pasar a Dios, no dejemos pasar a Dios, no dejemos pasar el amor. Monseñor, su bendición final. Con mucho gusto, una bendición especial en este tiempo tan especial de diciembre, de la Navidad, que nos lleva a vivir el amor de Dios, a vivir como hermanos y pidiéndole que la paz y el amor de Dios siempre reinen en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país y en el mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes hoy y siempre. Amén. Amigos y amigas, muchísimas gracias a ustedes y a usted, Monseñor. Mucho gusto. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, igualmente. Gracias por siempre estar cerca de nuestro caminar. Con mucho gusto. Y hemos aprendido muchísimo todos los que hemos venido a escucharlo dicha, aquí. a la orden. Y yo estoy seguro que nuestros oyentes y televidentes también. Qué dicha, me alegra mucho. Dios Gracias, bendiga. amén. Adelante con la misión. Eso. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Gracias por compartir este mensaje con el animador de vida Juan José Vargas Fallas. Por el mundo al mismo